Buenas tardes, gente. Y el día de hoy quiero hablar algo bastante sencillo, que es sobre la investigación acción participativa, porque me parece que es un tema también que se relaciona bastante bien con la sistematización de experiencias y obviamente esto le da un valor todavía mucho mayor al aprendizaje y a la adquisición de nuevas herramientas al momento de hacer ya sea una investigación o bien hacer una sistematización con un enfoque más participativo. Básicamente lo que busca esto, la investigación participativa o la investigación acción participativa, es tratar de comprender el fenómeno, pero no como una investigación convencional, porque la investigación convencional toma un fenómeno que está ocurriendo, que se interesa el investigador en él y trata de comprenderlo a máximo nivel. La diferencia de la investigación-acción participativa justamente radica en que, en lugar de solamente entender el fenómeno que está ocurriendo, también quiere entender cuáles serían las posibles soluciones que tienen. Obvio, no es resolver el problema, que es un error que se puede llegar a cometer, no es buscar resolver el problema, para eso ya están los proyectos y la operación y demás. No, es una investigación con una participación, en este caso de los que se afectan directamente en el fenómeno del estudio, y conocer desde ese punto de vista, de estas personas que están directamente relacionadas con este fenómeno, cuáles son las posibles soluciones que dan. No es como cuando nos reunimos, nos preguntan, bueno, ¿qué opinamos sobre tal situación? Y nosotros damos nuestro punto de vista, pero no solamente se queda ahí, sino que también es ¿y qué soluciones podríamos darle? Y esa explicación a esas soluciones posibles es justamente donde tenemos una acción. Por ende, de ahí el nombre de investigación, acción participativa. Así que eso hay que tenerlo bien diferenciado, no es complejo, el sistema no es nada complejo ni difícil de entender, no obstante, sí requiere un poquito de lectura, de un párrafo más para entenderlo. Pero aquí he preparado yo una presentación para que ustedes puedan ver fácilmente cómo se hace una investigación acción participativa. Como mencioné anteriormente, no es nada complejo, ya son muchos conocimientos que ya se conoce, si sabemos de investigación, todo el ciclo que lleva la investigación, entonces esto va a resultar bastante sencillo de comprender porque es la base, es la misma. Entonces, la investigación-acción participativa lo vamos a ver desde un enfoque aplicado a la sistematización. Como concepto, bueno, la investigación-acción participativa, IAP, o como se le quiera llamar, las siglas que le quieran utilizar, el objetivo que persigue es que la investigación obtenga resultados desde un punto de vista de las posibles soluciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos pretendiendo no solamente entender el fenómeno, sino entender las posibles soluciones. Esto es un poquito más complejo porque tratamos de entender el fenómeno en su totalidad, tanto qué ocurre, cómo ocurre y cómo se puede solucionar. Pero ojo, acá hay un asterisco muy importante, no es la solución del problema, solamente es la comprensión a partir de las posibles soluciones que brindan los que están participando en ella. Entonces aquí ya vamos a encontrar esa diferenciación y es importante que lo vayamos conociendo. Bueno. Y aquí hay una diferencia, y esto pues ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Es bastante fácil de comprender, que la investigación tiene varios enfoques. Los enfoques más comunes son un enfoque cualitativo, que pretende obviamente obtener datos o información de índole cualitativa para la comprensión de ese fenómeno. También vamos a encontrarnos un enfoque cuantitativo que busca más el dato duro, el dato específico que ayude a comprender ese fenómeno, pero desde el uso de datos. Y ahí podemos utilizar muchas herramientas, las más convencionales, no una encuesta, que es la que prácticamente todo el mundo utiliza, o algunas que son un poquito más complejas, inclusive se puede llegar a hacer Big Data, ya con una mayor cantidad de datos y demás.
Y de ahí tenemos una investigación mixta, que es básicamente la conjunción de la primera y la segunda, donde trata de integrar los elementos de un lado y del otro para entender o comprender ese fenómeno desde las dos aristas, desde el punto de vista cualitativo, cómo ocurre ese fenómeno, cómo se da, cómo se origina, cómo se comprende ese fenómeno, y desde el punto de vista estadístico, el dato que ayuda a corroborar o a ratificar aún más ese dato cualitativo que ya nosotros teníamos. Ejemplos hay un montón, que nosotros podríamos decir, bueno, vamos a hacer una investigación donde queremos saber la percepción, hablando de una investigación con un enfoque social, queremos conocer la percepción de una sociedad o de una comunidad en particular sobre un tema específico, pero a la vez le vamos a introducir una herramienta que ayude a obtener datos estadísticos para comprender aún más y aún mejor ese fenómeno. No sé, pueden ser censos, pueden ser el análisis correlativo de, no sé, desde un punto de vista económico podría decirse, siempre enfocado al mismo objeto que estamos pretendiendo y comprender o investigar. ¿Qué otra cosa hay acá? Bueno, y por eso lo puse en esos cuadritos que aparecen atrás, que la investigación puede ser básica o puede ser aplicada. Ya en su momento se habló sobre esa diferencia, que la investigación básica lo que busca es generar nuevo conocimiento de un área o de una sección o una región de la cual no se obtienen informaciones previas. Entonces, para eso consiste la investigación básica, porque lo que pretende es obtener información para generar nuevos conceptos, para generar nuevo conocimiento que nos ayuden, obviamente, a comprender desde el punto de vista conceptual. Un ejemplo es justamente esto de la pandemia. Inicialmente no teníamos un cúmulo de información que nos ayudara a comprender cómo funciona el virus, la latencia, la permanencia en el organismo, las posibles causas, las soluciones, el por qué un organismo puede ser más vulnerable que otro. Esa información no la teníamos al inicio, estoy hablando de esto del año pasado, obviamente, pero ¿qué sucede? Surgen muchas investigaciones que empiezan a dar la explicación a todas esas dudas que tenemos como investigadores, y ya vamos a comprender mejor cómo se da, cómo prevenirlo, cuáles son las posibles soluciones que hay. De hecho, pues vemos que a raíz de ese conocimiento que se ha generado, más unas experiencias desde el punto de vista investigativo, nos damos cuenta de que el desarrollo de las vacunas, independientemente de la marca que lo fabrique o de la casa comercial que esté detrás de ella, se ve que hubo un avance muy rápido en el desarrollo de esta. Se debe justamente a eso, a primero un conocimiento que se generó en su momento, por ejemplo, con la enfermedad del H1N1 y otras enfermedades, otras pandemias que han ocurrido antes. Ya eso dio algún conocimiento para comprender esto que se vive en la actualidad, y a eso se le llama una investigación básica. Puede ser cualitativa, mixta, cuantitativa, puede ser, no importa. La diferencia es que la investigación básica es para generar conocimiento de un área que no lo tiene, o de un área que el conocimiento es muy disperso, es decir, queremos investigar sobre una comunidad en particular, pero no hay mucho dato, no hay mucha información, entonces se vuelve una investigación de tipo básico. Y la investigación aplicada, que como pueden ver acá abajo, es investigación ya parte de la investigación básica, es decir, ya tenemos una comprensión del problema, del fenómeno, ya tenemos vasta bibliografía que nos ayuda a entenderlo mejor, y de ahí empezamos a desarrollar nuevas herramientas para evaluar. Podemos diseñar un sistema de indicadores, podemos diseñar una herramienta nueva, no sé, una encuesta o un cuestionario o una entrevista nueva que ayude a recabar el fenómeno para entenderlo todavía mejor, y no solamente se queda ahí, sino la búsqueda de posibles soluciones que ayuden a que ese fenómeno se entienda muchísimo mejor. Entonces, esa es la diferencia. El enfoque es exactamente el mismo, aquí no ha cambiado absolutamente nada.
Investigación es investigación, siempre es el mismo fenómeno, mejor dicho, siempre es el mismo proceso, los mismos tipos, las mismas lógicas, los mismos intereses, o sea, la misma pregunta para qué queremos hacer una investigación y demás. Sabiendo eso, pues ya podemos hacer muchísimas cosas más con respecto a la investigación. Y esto lo podemos aplicar en todas las áreas del conocimiento, la podemos aplicar en todas las secciones que a nosotros nos interesan, y una que nos interesa particularmente en este momento es justamente la sistematización. La sistematización podría considerarse una investigación preferiblemente cualitativa, porque va a utilizar más que todo las cualidades de un fenómeno, en este caso son proyectos, un proyecto que se desarrolló, bueno, queremos analizarlo desde el punto de vista cualitativo, todas las opiniones y toda la causalidad, es decir, cómo funcionó, cómo se desarrolló este proyecto, y por eso se vuelve una investigación con un enfoque cualitativo y, claro, se puede hacer también cuantitativo, no hay ningún problema, mixto, no hay ningún inconveniente. Y también parte de una base que es una investigación más básica, porque lo que busca es comprenderlo, es decir, cómo ocurrió este proyecto, qué opciones tuvieron, qué beneficios, qué ventajas, qué cosas buenas pasaron, qué cosas no pasaron o debieron haber ocurrido. En fin, entonces a eso que nosotros llamamos en su momento la identificación de lecciones aprendidas, es decir, qué ocurrió y qué yo vuelvo a hacer o qué evito hacer en una posterior réplica de ese proyecto, entonces ahí se vuelve más una investigación cualitativa de tipo básico. Y obviamente sistematización es sistematización. Y aquí vemos algo que me parece fundamental o sumamente importante e interesante para que ustedes puedan entender muchísimo mejor, que básicamente las técnicas más comunes, hay muchísimas más, yo se las he compartido, pero estas me parece que son las más comunes, que se utilizan con mayor frecuencia, que son, bueno, las técnicas para obtención de información. Uno es la observación, ya sea una observación participante o no participante, donde yo solamente me dedico a observar el objeto de estudio y a partir de ahí empiezo a determinar mi opinión. Otro puede ser la entrevista. Hay un grupo pequeño de participantes o de personas que fueron beneficiarias de un proyecto y aplicándolo a una sistematización. Entonces me voy y entrevisto a cada uno de ellos para conocer sus opiniones, sus perspectivas, qué pasó, qué opinaron, etc. Igual una encuesta, sobre todo cuando ya hay un grupo más grande y a una población o una muestra muchísimo más grande, entonces utilizo yo una encuesta que me va a ser mucho más fácil obtener la información que ando buscando. Cada una tiene sus pros y sus contras, no voy a hablar de ello porque el interés es conocer la investigación de acción participativa, solamente entender que esto también es aplicable. Las pruebas estandarizadas también, o sea, son pruebas que ya existen, que tienen un pilotaje previo y que nos ayudan a entender el fenómeno. Por ejemplo, una prueba para entrar a una universidad o una prueba psicométrica para conocer nuestras virtudes o talentos para saber qué estudiar posteriormente. Esas son pruebas que ya están estandarizadas y que nosotros ya lo hacemos. O el TOEFL en inglés, por ejemplo. Grupos focales también es otra de las técnicas más comunes que se utiliza para obtener información. Se trabaja con grupos relativamente pequeños donde se reúnen a estos grupos y se obtiene la información y pues ahí congenian un montón de elementos que giran en torno a lo mismo, la obtención de información para comprender el fenómeno. Y como pueden ver acá abajo en este embudo que ven acá, los resultados de la investigación, o sea, la comprensión del objeto de estudio, por eso es OE, y vamos a utilizar, bueno, un fenómeno, queremos saber ese fenómeno, cuál es, cómo es, entenderlo, el problema, qué problemas hay dentro de ese fenómeno, y el contexto en el que se da,
porque no todos los fenómenos o no todos los problemas ocurren bajo el mismo contexto y tampoco es interpretado bajo la misma manera. Esa interpretación la va a dar hasta cierto punto el investigador, porque cada uno de los investigadores tiene una visión o busca una información diferente con respecto a la investigación que está desarrollando. Entonces ahí se vuelve importante que en una investigación convencional o en una investigación básica o aplicada hay que entender el fenómeno y esos resultados surgen a partir de allí. Así que esto es bueno conocerlo. Y aquí podemos ver esta muestra, que podría ser fácilmente un grupo focal, donde encontramos a las personas que están interactuando. Básicamente cada uno expone una situación y esa pues ya es una investigación como un grupo focal. Es una de las herramientas. Entonces esto solamente es para que vean esa diferencia que pueden hallar. Por acá tenemos ya un grupo más grande, donde se ve, nota que están participando, dando sus opiniones, y hay varios anotadores, o sea, investigadores o asistentes quizás, que están tomando datos, y eso es también una forma de tener información. Aquí tenemos un fenómeno bajo un contexto, bajo una circunstancia. Lo que nos interesa aquí es, bueno, hay un fenómeno y lo queremos estudiar a cabalidad. Cada uno de nosotros como investigador va a tener diferentes aristas, no todos nos interesan los mismos puntos de vista, porque ahí está la diversidad en cuanto al intelecto y al desarrollo de investigaciones. Cada uno sacará sus propias variables de investigación y en base a eso pues va a obtener los resultados. Entonces esto, como pueden ver en estas imágenes, solo es para que hagan una idea de que son opiniones o que son datos que van a obtener en una investigación convencional. Y lo que podemos ver acá en cuanto a la diferencia y las similitudes y diferencias que vamos a hallar en una investigación tanto convencional como en una investigación de acción participativa son las siguientes. Primero, en una investigación tradicional o convencional, se plantea una hipótesis o una pregunta de investigación. Si la investigación es cuantitativa, obviamente vamos a partir de una hipótesis y de ahí desglosamos las variables y demás. Si es una investigación cualitativa, sabemos ya que puede llevar o no una hipótesis, pero sí parte de una pregunta de investigación donde yo trato de responderla a través de un desarrollo, un programa de trabajo que voy a hacer para obtener la información. Por otro lado, bueno, el investigador pretende conocer el problema a fondo, o sea, agarró un problema, lo quiere entender a cabalidad y lo investiga. Eso hace un investigador a profundidad. Aplica herramientas para comprender el fenómeno. Bueno, las herramientas pueden ser las que vimos anteriormente, puede aplicar muchísimas otras más, o sea, no hay ningún inconveniente, sino que hay unas que son como las más utilizadas. Y emplea grupos a través de una muestra, es decir, bueno, en este caso, para ver el ejemplo anterior, acá, bueno, si hiciera una entrevista, imagínense, entrevistar a todas estas personas sería muy complicado. Entonces, por otro lado, podría ser pequeños grupos, ¿sí? Entonces se toman pequeñas muestras y con esas muestras se va obteniendo lo que podría ser el comportamiento, la tendencia de comportamiento en cuanto a la opinión de los demás participantes. Eso es una investigación convencional o una investigación tradicional que pretende entender el fenómeno aplicando distintas herramientas en un grupo específico o ¿cómo se llama? Homogenizando ese grupo. Por otro lado, tenemos la investigación acción participativa. ¿Cuáles son las diferencias que nos vamos a hallar acá? Bueno, son sencillas. El plan de trabajo es el mismo. Hay que definir objetivos, hay que definir metodología, hay que tener una base de marco teórico, lo que llamamos también información secundaria, que acuérdense que la información secundaria es una información que ya está, que ya existe, que únicamente lo que hay que hacer es depurarla para utilizarla como sustento para la investigación que estamos haciendo. Entonces, el procedimiento, el plan es el mismo. Lo único que va a cambiar es la intencionalidad. Entonces, aquí podemos ver
que la investigación acción participativa, por lo general, son investigaciones de un corte más cualitativo, entonces parten de una pregunta. 2. El investigador pretende conocer el problema y las posibles soluciones. Yo lo explicaba al inicio, donde como investigador en una investigación tradicional quiero saber por qué se dio este fenómeno, cuáles fueron las causas, cuáles son las consecuencias y demás. En una investigación de acción participativa me reúno con la comunidad, me reúno con el grupo que fue beneficiario o es perjudicado por ese fenómeno y quiero saber, por un lado, cómo se siente o cómo ven la situación que viven en ese momento y cuáles son las posibles soluciones. Entonces, eso nos ayuda también a entender este fenómeno. De ahí se aplican herramientas de trabajo, en este caso son interactivas. La diferencia con una investigación tradicional es que yo aplico para obtener información, pero en este caso es más interactivo. O sea, tenemos una herramienta donde trabajamos todos o entre todos construimos lo que podría ser la utopía o la construcción de ese fenómeno o la mejora de ese fenómeno. Y por otro lado tenemos, y finalmente el grupo de la investigación son los que están vinculados directamente al fenómeno. A diferencia de la imagen anterior, nosotros ahí lo que hacemos en ese momento es obtener una muestra y de esa muestra sacamos los datos y con esos datos determinamos una posible tendencia. En este caso no, agarramos un grupo, obviamente pequeño, manejable, y trabajamos de manera colectiva. ¿Qué opina? ¿Cómo lo ve? ¿De qué manera? Etcétera. Y aquí les traigo unos ejemplos. Este es uno que me gustó mucho. Bien, y creo que ustedes han tenido la oportunidad de participar en algunas investigaciones o proyectos o capacitaciones o instancias que tienen más o menos esta lógica. Esta es una foto donde el grupo trabaja de manera colectiva para brindar lo que podría ser las soluciones o el planteamiento de posibles soluciones para comprender ese sistema. Si se fijan atrás, hay algunos rotafolios o cartulinas donde se ve que cada grupo de trabajo expone sus ideas y a partir de ahí el investigador empieza a construir lo que podría ser. ¿Por qué junto a esto? Porque es bueno saberlo, porque es bueno tratar de emplearlo, aplicarlo o entender cómo se aplica en la sistematización. Porque un investigador, o esto parte de un proyecto, es bueno de manera que el investigador va a entender cómo ese fenómeno se fue dando y cuál fue la opinión de la gente de manera directa, es decir, ya de primera mano. Esto es lo que llamamos información primaria. Y obviamente a través de ahí nosotros vamos a lograr esa información que sea mucho más fácil de comprender y obviamente participamos, por eso estamos haciendo la sistematización, participamos directamente de esa capacitación, de esa investigación, de ese proyecto. Y ahí vamos a tener también lo más fabuloso, podríamos decirlo, las lecciones aprendidas identificadas. ¿Por qué? Ya no las hago yo, ya no las identifico yo, sino que me lo da el mismo grupo de trabajo. Entonces, cada una de las personas que estuvieron vinculadas al proyecto, o en este caso, como podemos ver aquí, los beneficiarios del proyecto, pueden tener una panorámica mucho mejor y también van dando las lecciones aprendidas. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué se debe haber mejorado? ¿Qué no se consideró cuando se hizo el proyecto? Entonces, a eso le vamos a llamar lecciones aprendidas, que eso pues ya lo vimos en su momento en otra instancia. Aquí podemos ver, igual, como les mencionaba, es más que todo interactivo, donde buscamos o fomentamos que la información que obtengamos no sea obtenida de una manera tan seca, tan rígida por una entrevista o por una encuesta, sino que participa el grupo que ha sido beneficiado, que está directamente relacionado con el fenómeno que estamos pretendiendo analizar. Esa es la diferencia fundamental que vamos a encontrar, entre muchas más, en la investigación tradicional y la investigación acción participativa. Aquí podemos ver así muy rápido, grosso modo, unos indicadores. Digamos, estos indicadores son muy fáciles de entender. Es un sistema de
de semáforo, rojo que es muy malo, amarillo que es transicional y verde que está bien. Bueno, entonces nosotros podemos aplicar esta herramienta de manera colectiva. Nos vamos a una comunidad o a un grupo de trabajo y pedimos sus opiniones para saber si tal indicador que estamos evaluando va a ser muy riesgoso, ligeramente, o que no tiene un riesgo, por citar algún ejemplo. Entonces, esta es una de las herramientas muy comunes que se utiliza. Otro pueden ser el mapa conceptual y demás, o el diseño de figuras por parte de la comunidad participante. Por eso se llama investigación, acción participativa, porque es participativa. Participo yo como objeto de estudio y participo yo como investigador. Y es acción porque empleo herramientas donde hay interacción en ese momento. Esa es la mayor diferencia que vamos a llegar. El resto es lo mismo, un plan de trabajo. El plan de trabajo siempre tiene que ir, siempre se tiene que hacer. Los objetivos siempre se tienen que plantear. Ningún proyecto que no tenga objetivos sirve, así que eso hay que tenerlo muy claro entre ceja y ceja. Otro aspecto, bueno, la metodología de trabajo debe estar clara, bien diseñada, bien cimentada, bien ordenada. La información secundaria también debe estar bien identificada. No solamente yo debo definir, este es mi plan y ya está, ¿no? También debe estar sustentado con una información secundaria. La información secundaria, repito, es información que ya está, que yo solamente depuré para que me tenga mayor entendimiento yo de ese tema y obviamente alguien que lea mi investigación, y de ahí, obviamente, y finalmente, el entendimiento de ese tema. Y por ahí, si yo utilizo alguna herramienta que ya está estandarizada o que se aplicó en otra comunidad, en otro lugar o en otro país, y yo solamente la voy a adaptar, necesito el sustento. ¿Y cómo voy a hacer con ese sustento? Bueno, una referencia que va a estar justamente presentada en la información secundaria en el famoso apartado de fundamentación teórica o marco teórico, según sea la predilección. Entonces, eso es la investigación-acción participativa. Y si recapitulamos, decimos que la investigación-acción participativa es aquella que trabaja de manera interactiva el desarrollo de un fenómeno junto con las personas que participan o que están directamente vinculadas a ese fenómeno. Así que espero que lo comprendan y le peguen una mirada. Cualquier consulta, pues ya saben. Así que saludos a todos y mucha suerte.